¿cómo están? Bienvenidos a Tutoriales con la Miss. El día de hoy tenemos un video de una nueva serie que vamos a hacer para aprender a hacer patchwork paso a paso. Así que quédense con nosotros porque esto va a estar muy interesante. El patchwork, también conocido en algunos lugares como retal, es una técnica decorativa de confección que ocupa pequeños pedazos de diferentes materiales. Se utilizó sobre todo en épocas de escasez, cuando se tenía poca tela de diferentes materiales y se quería utilizar para hacer lienzos más grandes o prendas de vestir. Esta técnica se cree que llegó a Inglaterra en el siglo XII con los cruzados, tal vez desde Medio Oriente. Se cree que los primeros patchworks se hicieron hace alrededor de 3000 años. El patchwork generalmente se complementa con técnicas como el apliqué y el acolchado. Los primeros patchworks fueron elaborados con lana. Posteriormente se utilizaron materiales populares como el chintz, que venía de la India. El edredón más antiguo que se conserva en Inglaterra es conocido como el edredón de Levens, que fue confeccionado en 1708. En el siglo XVII, la técnica emigra a Estados Unidos con los peregrinos, volviéndose muy popular entre los americanos. Generalmente se utiliza popelina o algodón o gabardina, aunque se puede hacer patchwork con diferentes materiales. Lo recomendable es que se utilicen telas que tengan el mismo comportamiento o densidad. El patchwork es una técnica de reciclaje textil que puede considerarse eco-friendly. Para hacer patchwork se inicia utilizando moldes de cartón, se requiere de una plancha y hilvanado para hacer costura a mano, aunque también se puede utilizar máquina de coser para hacer esta técnica tan popular. Es recomendable que antes de empezar a hacer una labor de patchwork, las telas seleccionadas se laven para evitar el encogimiento del material y también para ubicar si hay telas que destiñen, las cuales es preferible no utilizarlas para hacer esta labor porque pueden seguir destiñendo una vez que el patchwork ya está elaborado. Para la primera parte de este ejercicio utilizaremos los siguientes materiales: pegamento en barra, tijeras para papel, cúter, lápiz, regla o escuadra graduada, cartoncillo y moldes impresos. Antes de empezar a hacer una labor de patchwork, es importante que nosotros tengamos en mente qué es lo que queremos hacer. Si es la primera vez que hacemos patchwork, mi sugerencia es que empecemos con figuras sencillas como rectángulos, cuadrados y triángulos antes de irnos a cosas un poquito más complicadas. Existen muchos libros y revistas o incluso ideas en internet donde nosotros podemos encontrar imágenes para hacer manteles, colchas, cojines, ropa y demás. Empiecen por cosas sencillas hasta que vayan dominando la técnica. El patchwork se puede hacer a mano o a máquina. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas del patchwork a máquina es que es más rápido. Y las ventajas del patchwork a mano es que una se puede llevar los pedacitos a donde sea en su bolsa y los puede ir trabajando en donde se encuentre. Tiene mucha mayor movilidad, además de que la precisión es más fácil de lograr, ya que el margen de error es mucho más pequeño y es más fácil corregirlo. Una vez que nosotros definimos nuestro diseño, en muchos libros, como por ejemplo en este, ya vienen los moldecitos. Miren, ya vienen los moldecitos con el margen de costura. Esto es muy útil. Yo le puedo sacar copias o calcarlo y ya tengo mis moldes, o también puedo buscar moldes en internet. Yo le saqué copia a unos moldes y los tengo aquí. Sin embargo, si yo quiero conservar estos moldes, yo lo que les recomendaría es que lo peguen en un cartoncito, o si los van a hacer desde cero ustedes con regla, escuadra y lápiz, que lo hagan en un material más resistente para que puedan conservar los moldes.
En este caso lo que nosotros vamos a hacer es pegar estos moldes a un cartoncito con un pegamento en barra y luego recortarlos para poderlos utilizar con las telas. Recorto esta pieza. El rebase que yo veo en esta figura es el margen de costura. Generalmente este margen va de medio centímetro a 1 centímetro. Más de 1 centímetro es demasiado y solo nos va a hacer bola en la labor cuando estemos cosiendo. Una vez que yo tengo esto recortado, lo voy a pegar en mi cartón. Asegúrense de pegarlo bien, sobre todo las orillas. Ahora voy a recortar estas piezas y posteriormente voy a cortar con un cúter el triángulo de adentro para tener el margen de costura y la pieza central separadas. Ahora verán ustedes por qué. Ahora, con ayuda de una escuadra y de un cúter, voy a quitar el triángulo de en medio. ¿Por qué separé estas dos piezas? Este es mi margen de costura y esta es mi tela. O sea, el tamaño final que va a tener la pieza, quiero decir. Entonces, cuando yo corte la tela, voy a utilizar esta pieza para ya contemplar el margen de costura. Pero cuando yo planche el margen de costura para que quede de este tamaño la pieza, lo voy a hacer con este chiquitín para doblar sobre el cartón la tela y que el margen de costura quede hacia adentro. Así se hace con absolutamente todas las piezas que nosotros querramos utilizar. Les voy a enseñar otras figuras que ustedes pueden utilizar. Como les comenté, las formas más sencillas y comunes son el cuadrado, el rectángulo y el triángulo, aunque también es muy popular hacer rombos o figuras como trapecios, círculos, que es una de las cosas más complicadas, o escamas. También es bastante popular hacer escamas, figuras en forma de pétalos de flores, puntas de flecha, pentágonos y hexágonos. Y así quedarían estos dos moldes que son los más sencillos. Una cosa súper importante en los moldes que nosotros vamos a hacer para patchwork es siempre ponerle una raya que indique el hilo de la tela, porque a la hora de cortar la tela la tenemos que cortar derechita, si no nuestro patchwork se va a empezar a sesgar y a hacer como a irse de lado y se va a ver feo. Entonces, en el caso de esta pieza, por ejemplo, se tiene que cortar con el hilo de la tela paralelo a esta flecha. Si yo tengo una pieza como un triángulo, yo puedo este triángulo alinearlo de esta manera con el hilo de la tela o alinearlo de esta manera con el hilo de la tela para que a la hora de coserlo quede derecho. Y ahora vamos a ver este ejercicio con tela. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Regla graduada o en su defecto una tabla de corte para patchwork, plancha, plumín negro, greda, telas de colores lisas o estampadas, cinta métrica, alfileres,
tijeras, cartoncillo y si se desea un atomizador con agua o planchitex. Aquí tenemos dos figuras que son como las más sencillitas que se pueden hacer. También los rectángulos son buenos para principiantes. Entonces ahora yo voy a marcar sobre mi tela esto y a recortarlo y les voy a enseñar cómo se preparan las piezas para empezarlas a coser a mano. Tengo dos telas tipo popelina de algodón delgadita. También lo conocen como algodón americano aquí en México, no sé cómo le digan en otros países. Y tengo un pedacito de gabardina que es un poquito más grueso y que cuesta un poquitito más de trabajo coser. En nuestros moldes siempre hay que marcar cómo tiene que ir el hilo de la tela para acomodar el molde acorde a como se marca aquí y que esté alineado con el hilo de la tela. Para encontrar el hilo de la tela también tenemos un tutorial que pueden ustedes consultar, pero lo más fácil es guiarnos por la orilla de la tela, que es el hilo de la tela, o sea, es paralelo al hilo de la tela. Y yo voy a cortar con la pieza más grande, que es la que ya tiene el margen de costura. El margen de costura generalmente es de 1 centímetro o de medio. Si tienen una tela que se deshilacha mucho, les recomiendo que lo hagan de 1. Y si es una un poquito más fácil de manejar, lo pueden hacer un poquito más chiquitín. Mi molde dice que yo puedo colocarlo así, o sea, alineado con el hilo de la tela, o que lo puedo acomodar así, que aquí estaría alineado con el hilo de la tela, pues yo lo puedo poner como yo quiera. Y a mí me gusta marcar con lapicero, aunque hay gente que lo marque con greda o con estos plumones que se quitan con agua o que se quitan con plancha, pero esos a mí nunca me han gustado tanto. Entonces aquí tengo mi pieza. Aquí yo tendría la pieza que va a ir adentro, pero yo no la voy a marcar o bueno, la puedo marcar si quiero, si estoy empezando, pero yo puedo no marcarla porque esto lo voy a usar después para doblar con la plancha el margen de costura y que las piezas me queden de este tamaño. Ahora, mi otra pieza la voy a hacer en algodón americano. Yo ubico la orilla de mi tela, que lo puedo distinguir porque tiene aquí unos agujeritos y porque la orilla está lisita. Aquí ubico mi hilo de la tela, lo coloco paralelo a mi orilla y lo voy a marcar con greda porque la tela es oscura. Entonces aquí lo marco. Y ahora las recorto. Aquí sí es súper importante cortar las telas al hilo de la tela, porque si nos queda chueco a la hora de coserlo se va a ir comportando rara la tela y va a quedar como de menor calidad lo que estamos haciendo. Mi siguiente paso es que por la parte del revés de la tela, que en este caso como es gabardina, yo veo estas rayitas que están aquí y la parte lisa sería mi revés. Y en la parte trasera es la que tiene más clarito el estampado. Entonces yo voy a colocar mi molde chiquito, que es el que ya no tiene el margen de costura. Entonces yo voy a tomar mi molde chiquito, lo voy a acomodar para que me quede bien mi margen de costura y voy a tomar mi plancha y voy a doblar ese margen de costura con cuidado sin quemarme, ¿verdad? Y voy a planchar para que el margen de costura se quede dobladito hacia la parte de atrás.
Y entonces esto, miren, ya quedó bonito por delante. Y ahora voy a hacer lo mismo con este otro. Y miren, ahí quedaron mis dos figuras perfectas. Ok, ahora voy a cortar otra figurita más de la otra tela para enseñarles cómo se cosen entre sí para hacer el patchwork a mano. Lo que voy a hacer es hilvanar esta parte de aquí para que el margen de costura siempre se quede hacia la parte de atrás. Yo tomo aguja e hilo. Normalmente la gente lo hilvana con hilos que hagan tal vez un poquito más de contraste para luego encontrarle el hilván. Este hilván es solamente temporal para poder unir bien las piezas. Si ustedes tienen otra técnica para fijar la tela en el patchwork, coméntenlo en la parte inferior de nuestro video, porque siempre nos gusta conocer las técnicas de otros artistas textiles. Ya que terminé, me cercioro de que no esté fruncido y lo corto. Ahí está. Ahora voy a hacer lo mismo con este para poder después coserlo a este otro, ¿va? Aquí ya tengo la tercera parte y lo que me falta es unir estas piezas para hacer mi patchwork. Entonces, para unir esas piezas, yo voy a usar de igual manera mi aguja y mi hilo. Puedo poner el hilo doble o puedo poner el hilo sencillo, como a ustedes les acomode más. Hago un nudo y entonces lo que yo voy a hacer es poner derecho con derecho. Si siento que se me va a mover, puedo ponerle unos alfilercillos. Y entonces fíjense, esto es casi que con lupa. Yo estoy agarrando la orillititirri de mi tela y entonces mi puntada es así. Estoy haciendo muy juntita, pero estoy agarrando como 1 milímetro de mi margen de costura. Yo termino, remato, tenemos una bellísima tela cosida, luego le puedo echar planchita y ahí está nuestro patchwork a mano. Estos hilvanes yo después los voy a quitar ya que haya cosido todas las piezas. Muchas gracias por ver este tutorial, espero que les haya gustado. Si así es, yo los invito a que nos regalen un like, se suscriban a nuestro canal, le piquen a la campanita para notificaciones y si tienen alguna duda o comentario, aquí les dejo nuestro correo para que nos escriban. Muchas gracias, nos vemos en el próximo tutorial.